Listo, Sharon, ahí estamos en vivo. Voy a permitirme entonces compartir el enlace. Me dices... Ok. Déjame ver. Debe aparecer el enlace del directo. ¿Sí te aparece ya en directo, Sibel, en la página? Me aparece que sí hay un en vivo, pero Ok, está perfecto, perfecto. Ya. Está cargando, sí. Listo, perfecto. Así me sirve. Vamos a poder copiar el enlace y con eso podemos compartir y gestionar. Listo. Ok, entonces vamos a tomarnos estos 2 primeros minutos para esperar un momento para que se sigan conectando más personas. Sí, exacto. Yo creo que me va a tocar volver a crear el live, porque esto no había pasado en las veces pasadas. Está cargando y sigue sin proyectar ni decir audio. Dale, dale. Como quieras. No hay problema. Ahí ya aparece el live. Ahí ya aparece el live. Sí, pero no está mostrando nada. No, sí, ahí está mostrando, incluso está mostrando la presentación de la profe Sharon y me está mostrando a mí. Sí. No, entonces lo dejo. A mí es el que me sale. Sí. Déjalo. Dale en live para que él te actualice hasta donde vamos. Ya hay 6 personas conectadas. Ok. Bueno, entonces a las personas que están conectadas en este momento, vamos a tomarnos un par de minutos y esperamos a que se sigan conectando más personas y procedemos entonces a dar inicio a nuestra presentación del día. ¿Vale? Bueno, ya Nina Ríos, Tati Zuluaga nos están saludando, entonces que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Sí, por ahí lo veo perfecto. Tati, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces bueno, yo creo que ya podemos ir dando inicio, dando apertura a este espacio de aula abierta. Pues bueno, básicamente desearles a todos un muy buen día, unas muy buenas tardes y esperando que la información que en esta oportunidad traemos desde el aula abierta, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, y muy específicamente desde el programa de psicología y el programa de atención psicológica, traemos unos invitados muy especiales y muy específicamente vamos a centrar este espacio de reflexión y de participación orientado a la temática de los derechos humanos. Y efectivamente es una temática que para nosotros en este momento actual de nuestro país representa un nivel de importancia bastante radical porque se hace necesario que la comunidad en general, nuestros estudiantes, la comunidad académica, conozcan a profundidad precisamente este tema de los derechos humanos y la incidencia e importancia que tiene en el momento actual de nuestra historia como país. Tenemos en este aula abierta, que está titulado como la teoría de los sistemas sociales y el abordaje histórico de los derechos humanos. Vamos a tener una mirada desde la psicología y desde la sociología específicamente. Entonces, bien, en este momento nuestro tema central va a estar directamente relacionado con los derechos humanos. Vamos a tener 2 miradas muy específicas, la psicológica y la sociológica, y esperamos que en la medida de las posibilidades, las personas que están teniendo la oportunidad de acompañarnos en vivo, las preguntas que tengan las vayan dejando en el chat. Vamos a estar muy atentos precisamente para dar respuesta a esas inquietudes. Y paso entonces a hacerles la presentación de nuestros invitados especiales. ¿Sí? Tenemos un invitado internacional, el profesor Luis González Oquendo, sociólogo, doctor en ciencias humanas y docente titular del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Universidad del Zulia.
Entonces, claramente para nosotros es supremamente importante contar con una participación tan importante, primero porque es una perspectiva de una disciplina científica que está muy directamente relacionada con la psicología y que claramente tiene un énfasis bastante específico y que queremos aprovechar en la medida de nuestras posibilidades. Y por otra parte tenemos al colega Jorge Vargas, quien es psicólogo, magíster precisamente en promoción y protección de los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Es docente catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud y coordinador del área educativa del programa de atención psicológica. En esta oportunidad, mi persona, Sharol Cortés Miranda, psicóloga, coordinadora del área social del programa de atención psicológica y docente catedrático del programa de psicología, serviré de moderadora. Y en esta oportunidad, para que apremiemos el tiempo y lo aprovechemos en la medida de nuestras posibilidades, vamos a darle apertura entonces a nuestros invitados para que hagan una breve presentación y luego demos paso al profesor Luis González Oquendo para su presentación. Profesor Luis. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, profe, yo lo escucho. Okay. Sí, perfecto. No, lo que pasa es que como no me veo en pantalla, entonces no sabía si me escuchaban o no. Bueno, muchas gracias a los colegas compañeros de la Universidad del Departamento de Psicología. En verdad es muy grato y es un honor haber contado con su gentileza e invitación a participar en la discusión. Como sociólogo, cuando se plantea el problema del tratamiento de los derechos humanos, por supuesto, sociológicamente abordamos cómo la sociedad procesa el problema de los derechos y el problema de el otorgamiento de beneficios. Toda sociedad necesita resolver algunas preguntas que son clave y que son fundamentales. Una de las preguntas fundamentales tiene que ver con la organización social. Es decir, usted tiene un montón de personas viviendo juntos y usted tiene que ver cómo hacen para que esas personas puedan vivir en comunidad, puedan vivir todos juntos, ¿okay? Respetarse mutuamente. ¿Qué oportunidad se le da a cada uno y qué supone cada uno dentro del sistema social en el cual está participando? Una persona o un grupo humano que no logra tener una asignación de función ni una asignación de responsabilidad dentro del sistema social, sencillamente queda excluido. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, los derechos humanos es una de las formas que tiene la sociedad para definir cuál es el lugar de cada quien en el marco de las relaciones sociales. ¿Okay? Por eso, cuando preparé la exposición y se me planteó que lo trabajara desde el punto de vista sistémico, voy a trabajar el punto de los derechos humanos, qué es, por qué, para qué son, ¿ok? Y vamos a irlos abordando progresivamente. Y en la medida en que lo vamos tocando, vamos viendo cómo estas cuestiones se presentan en la realidad social y cómo lo podemos ver en inmediato. Por favor, profesora, siguiente presentación. Claro que sí. Esta presentación lo organicé en algunos puntos, traté de trabajarlo con el pregunta de empresas, ¿qué son los derechos humanos? ¿Desde cuándo se habla de derechos humanos? Nosotros tenemos una percepción de que los derechos humanos son naturales, es decir, la persona tiene dignidad porque es persona, porque es ser humano. En realidad, históricamente y sociológicamente, los derechos humanos son una experiencia muy reciente en la historia de la humanidad. Incluso por ejemplo, para usar una frase un poco más chocante, para hacerla estimulante para la discusión. Por ejemplo, las mujeres son gente desde hace poco, ¿verdad? Desde hace apenas algunos años es que algunos grupos de población comienzan a reconocérseles identidad y comienza a reconocérseles como sujetos de identidad que poseen ciertos derechos. Por ejemplo, indígenas. Por ejemplo, los juegos de la diversidad sexual. Es necesario hacer la pregunta que desde cuándo se habla de derechos humanos. Tercera pregunta, ¿por qué hablar de derechos humanos?
porque suponemos que derechos humanos tienen que ver con la dignidad de la persona y que toda persona tiene dignidad solamente por el hecho de ser persona, no significa que ese sea un problema necesariamente importante para todos los grupos humanos, para todas las poblaciones, para todos los países y para todos los temas políticos. Con eso hay que tener mucho cuidado, eso lo trataremos un poco más adelante. Cuarta pregunta, que es importantísima. ¿Quiénes son sujetos de derechos humanos? Próxima presentación, por favor. ¿Cuántos derechos humanos hay? Todo el mundo habla de cualquier situación de satisfacción como una violación de derechos humanos. Toda insatisfacción tiene una persona como miembro del grupo social es una violación de derechos humanos. Es necesario precisar eso. ¿Por qué garantizar derechos humanos? ¿Para qué garantizar derechos humanos? ¿Por qué es importante para la sociedad definir derechos humanos? Aclaremos algo, todas las sociedades los reconocen. Entonces, si no todas las sociedades los reconocen y a pesar de que se señala que los derechos humanos son universales, ¿okay? Porque es importante para una sociedad que no reconoce reconocerlo, o porque es importante para una sociedad que sí los reconoce y en qué manera contribuye a su desarrollo social y humano. ¿Cómo es la situación de los derechos humanos en el mundo? Y por último, ¿cómo garantizar los derechos humanos? Siguiente presentación, por favor. Los derechos humanos corresponden a garantías jurídicas que buscan proteger a los individuos y a los grupos contra omisiones y acciones que interfieren en las libertades y en sus derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de que los derechos humanos corresponden a garantías jurídicas, es necesario diferenciar a los derechos humanos de otro concepto que es fundamental, que es el concepto de derechos naturales. Nosotros suponemos que toda persona tiene derechos solamente por el hecho de ser persona. Solamente por el hecho de existir y ser, tiene derecho. Sin embargo, para que sobrepase más allá de la idea de derecho natural, porque un derecho natural se puede reconocer y está allí presente, pero si no tiene garantía jurídica, no hay manera de proteger. En este sentido, la legislación en estas materias obliga a los gobiernos y a otros titulares, y esta idea es importante, a los gobiernos y a otros titulares. Nosotros vamos a ver dentro de unos minutos cómo, por ejemplo, por supuesto el gobierno como entidad de poder fundamental en todo grupo social viola los derechos, pero también la violación de derechos puede venir por parte de otras titulares o otros sujetos o otras entidades. Y esto es importante y necesario tomarlo en consideración. La legislación, al dar garantías jurídicas, permite a esos gobiernos y otros titulares hacer cosas, pero también les impide hacer cosas. Esto es fundamental en términos desde un punto de vista sistémico para el grupo social. Todo grupo social debe definir lo que se puede y lo que no se puede hacer. En la medida en que lo define, marca límites y abre posibilidades para el ejercicio de ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de la legislación, es importante diferenciar que la legislación es diferente a la costumbre. Los sociólogos diferenciamos la costumbre de la norma jurídica. La costumbre no tiene por qué tener sanción jurídica, no tiene por qué estar en una ley. Es decir, nosotros nos vestimos porque como parte de nuestras costumbres, nos indica el grupo social que debemos vestirnos. E incluso nos indica cómo debemos vestirnos. Pero hay grupos sociales donde por costumbre no hay obligación de vestirse. Y no por ello reciben ningún tipo de castigo. Según nuestras costumbres, si yo aparezco desnudo en esta presentación, por supuesto, no sé si hay alguna ley en Colombia que impida que me castigue por andar desnudo en la calle, pero por lo menos recibiría sanciones morales. Ahora, en dado caso que existe una norma jurídica que... ¿Perdón? Se censuraría además. Claro, porque es que la costumbre, las sanciones son esencialmente morales.
En cambio, cuando hablamos de la legislación, la norma jurídica, la sanción es un castigo penal, un castigo mercantil, un castigo judicial, un castigo, pero hay un castigo por una entidad de poder. Entonces, es necesario diferenciar las costumbres de las sanciones aquellas que vienen por la norma jurídica. Ahora, los derechos humanos no solamente tienen que ver con hechos de costumbre, sino además de eso tienen unas garantías jurídicas que los protegen y que además de eso limitan al poder y limitan a las entidades al ejercicio de ciertas cosas, y de ciertas acciones y de ciertas situaciones. Por supuesto, los derechos humanos reconocen la universalidad, todos los sujetos somos sujetos depositarios de derechos, reconocen la libertad, todos los individuos somos libres, la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, siguiente presentación, por favor. Cuando ustedes pueden ver en esa presentación, yo coloco un trozo del fragmento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que dice, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, o sea, habla de derechos universales, y habla de un ideal común. ¿Qué son los derechos humanos? Al final de cuentas, es un ideal común de compartido, en el cual se establece cómo debe ser tratada la gente y cuáles son las potencialidades a las que se les puede permitir. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ustedes pueden ver aquí cómo hay una regulación del comportamiento. Es decir, vamos, y eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Los derechos humanos no son un tema, no es un tema que sale de las naciones al ámbito internacional. Son unas convenciones internacionales que terminan imponiéndose a las naciones. ¿Okay? Por lo tanto, termina estableciendo unas regulaciones, en algunos casos en contra de las costumbres. Y son en contra de las costumbres y se acepta que se impongan a las costumbres porque parten del supuesto de que es un ideal común compartido de lo que es la noción de incluso es un término que se utiliza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la familia humana. Siguiente presentación, por favor. Hay algunos conceptos claves que es necesario diferenciar para poder entender lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos. La gente confunde los derechos humanos con los derechos naturales, con los derechos fundamentales, pero también con el derecho en términos generales. El derecho es la norma social de vida jurídica cuyo descuido o infracción es combatida por amenaza o por hecho, por la aplicación de la fuerza por una entidad con el privilegio social de actuar en este sentido. Es decir, el derecho es la norma jurídica. El derecho es una norma social, pero que es diferente a la costumbre. Es decir, vamos, en ciertas sociedades es tolerado en términos de la costumbre maltratar a la mujer. Pero en esa sociedad que forma parte, que tiene un Estado y que tiene una norma jurídica que prohíbe el maltrato a la mujer, independiente de la costumbre, es necesario diferenciar la norma jurídica. El derecho establece no solamente que es prohibido, sino además de eso, establece sanciones y castigos para ese tipo de comportamiento. Entonces, cuando decimos que el derecho es la norma social de vida jurídica cuyo descuido o infracción es combatida por amenaza o por hecho, es decir, si tú le faltas el respeto a tu hija, a tu esposa, a otra mujer, ¿okay? Puedes recibir un castigo y si lo haces, te castigaré. Y es la entidad de poder el que realiza el castigo. Recuerden que el Estado, dentro de todo sistema social, es el administrador legítimo de la violencia. Esa palabra es fuerte, pero en todo grupo social se parte del supuesto de que es el Estado quien establece la ley y que además de eso la hace cumplir y que para eso tiene unos aparatos armados para el ejercicio de ese poder. Eso es el derecho. Es muy diferente a los derechos naturales. Son aquellos que las personas tienen por el solo hecho de ser personas.
ser seres humanos. Es decir, hay grupos sociales en los cuales hay sociedades en las cuales se establece, por ejemplo, que toda persona, el derecho a la vida, que es uno de los derechos naturales más o menos compartidos en todo grupo humano. ¿Okay? Pero el grupo social también establece que el derecho a la vida tiene límites. Es decir, hay sociedades donde, por ejemplo, existe la pena de muerte, legalmente sancionada. E incluso hay sociedades donde, incluso en la costumbre, se establece bajo ciertas condiciones cuando ese derecho natural a la vida se puede transgredir y bajo las condiciones de transgresión. Los derechos fundamentales son diferentes a los derechos naturales, porque los derechos fundamentales son las garantías consagradas para todos los ciudadanos o residentes de un país, enmarcados en la Constitución y las leyes locales. Los derechos fundamentales están basados en el derecho, en la norma jurídica, ¿eh? Pero está limitado a determinados tipos de sujetos, que son los ciudadanos y los residentes de un determinado país, en términos de la norma de ese país. Me explico. Yo no soy ciudadano colombiano. Si yo vivo en Venezuela, no se me aplica a mí la norma jurídica colombiana, se me aplica la norma jurídica venezolana. Yo no puedo ser sancionado por la norma jurídica colombiana en Venezuela porque se me aplica la norma de mi país. Ahora, si yo entro a Colombia y me convierto en ciudadano residente del país dentro del cumplimiento de la norma, o accedo a la ciudadanía colombiana, dentro de los límites del territorio, se me aplica la norma jurídica establecida. Ojo, pero si yo entro ilegalmente al país, no por eso, por el hecho de que haber entrado, quedo desprotegido de derechos. Y ahí es donde entra el punto de los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías consagradas de manera universal. Es decir, mi derecho a la vida está garantizado independientemente de los límites nacionales e independientemente de la norma, porque además el Estado colombiano es un Estado signatario de convenciones internacionales. Recuerda que los derechos humanos son establecidos por convenciones internacionales, no por las costumbres. Son garantías consagradas de manera universal e inalienable para todas las personas desde que nacen, independientemente de su raza, religión o nacionalidad, y están regidos por convenciones y tratados que obligan a los estados a cumplirlos. Siguiente presentación, por favor. ¿Desde cuándo se habla de derechos humanos? Desde siempre. Miren, cuando uno lee los textos bíblicos, por ejemplo, uno encuentra que en la norma, en realidad la Biblia es un libro religioso, y es un libro donde se recogen las costumbres del pueblo judío. Y allí se establece, por ejemplo, la ayuda a la viuda, pero eso no es derechos humanos, porque eso se aplicaba dentro de un determinado marco cultural, dentro de una determinada sociedad. Tenía que ver con un determinado tipo de costumbres. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, usted lee las tradiciones del pueblo Wayuu, que es un pueblo indígena compartido entre Venezuela y Colombia, hay ciertas normas sobre cómo se debe tratar a la gente, pero ellos no parten de la idea de la universalidad, de la libertad, y ellos reconocen que esos usos y costumbres corresponden a su propio marco cultural. Recuerden que los derechos humanos son garantías consagradas de manera universales e inalienables. Y eso comienza a aparecer prácticamente hace 3 o 4 siglos. Los derechos humanos son propios de la época de la moderna, es decir, siglo XVIII para acá. Ni siquiera todas las sociedades hablan de los derechos humanos. Es el mundo occidental quien se plantea que los sujetos individuales tienen derechos propios e inalienables. Y es ahí donde parte, por ejemplo, de la idea de derechos naturales. Y en el siglo XVIII, el liberalismo inglés con John Locke comienza a hablar de que los sujetos tienen derechos, los sujetos individuales tienen derechos y que deben ser protegidos frente al poder. La Constitución de los Estados Unidos en 1776 es el primer estado republicano y establece derechos individuales. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos dice una frase que en el siglo XVIII era abominable para buena parte de la sociedad y los costumbres y los regímenes políticos.
todos los hombres nacen iguales. Eso introduce dentro de la norma jurídica una codificación que inmediatamente regula el comportamiento y otorga derechos a los ciudadanos. Comienza a reconocerle derechos a los ciudadanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa también es otra contribución importante. Pero más recientemente está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Segunda Guerra Mundial generó una situación de estupor universal en el cual se planteaba de cómo, por ejemplo, cómo fue posible el exterminio nazi, cómo fue posible la violación de la vida en semejante, y cuando se intentó establecer una regulación internacional que permitiera y marcara límites para ello, eso se concreta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que podemos ver, siguiente presentación, por favor, cómo a lo largo de la historia ha venido apareciendo progresivamente la idea de derechos, de que los sujetos son depositarios de derechos, que deben ser reconocidos, que deben ser regulados jurídicamente y que además de eso deben ser protegidos. Ya señalamos la aparición de idea de individuos como depositarios en el derecho en el siglo XVIII, la incorporación de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en 1789, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero todo el siglo XX, desde 1950 hasta este año, ha sido la historia de la expansión progresiva de derechos. Es decir, el derecho de reconocimiento de los niños. Miren, yo tengo 47 años y yo en realidad yo no recuerdo cuando era niño que se hablara de los derechos de los niños. Es más, ni siquiera teníamos Día del Niño. ¿Ves? Eso es algo que pasó después. El hecho de que cuando hay una convención internacional que reconoce que los niños son sujetos depositarios de derechos y que los estados nacionales firman esa convención, inmediatamente incorpora a las sociedades una norma que no brota de la costumbre, pero que comienza a regular y otorgar ciertas capacidades y potencialidades para eso, pero además de eso obliga a las entidades jurídicas a proteger esos derechos. Podemos ver cómo en los últimos 50 años no solamente se ha reconocimiento, por ejemplo, de la protección contra la discriminación racial, discriminación de género, la incorporación de los derechos de los niños, los pueblos, los derechos colectivos, comienza todos los últimos 50 años. Miren, tal vez uno puede sacar muchos casos en este momento de cómo los derechos humanos siguen violentándose en el mundo, pero el hecho de que se reconozcan y de que se establezca una norma para regularlo y de la exigencia de protección, y que además de eso pueda ser castigada, porque, ojo, un Estado que viola el derecho de los derechos humanos de ciertos grupos de población puede ser llevado al Corte Penal Internacional y puede ser sancionado internacionalmente. Recordamos el caso de Pinochet, por ejemplo. Siguiente presentación, por favor. ¿Por qué hablar de derechos humanos? La Segunda Guerra Mundial mostró el horror de la acción humana contra la vida humana. Y voy a tomar dos citas para que veamos cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece este punto como importante. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana. Y además señala que se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Es decir, el documento base, establece que el desconocimiento y menosprecio de esos derechos originan actos de barbarie. Sí, tenemos los 5 millones de judíos exterminados en los campos de concentración nazi, pero 2 millones de gitanos. Tenemos los cientos de miles por ejemplo, de homosexuales en campos de concentración. Y eso estoy hablando durante la Segunda Guerra Mundial. Pero señores, el Estado Dominicano, por ejemplo, tomó una decisión hace 10 años en el cual, por ejemplo, para poder ser considerado ciudadano dominicano, usted tiene que demostrar que tiene más de 4 generaciones de antepasados dominicanos. Eso, nada más esa decisión del Estado Dominicano llevó a que 400.000 personas de origen con antepasados haitianos quedaran sin ciudadanía dominicana. O sea, cuando hablamos de actos de barbarie,
Estamos hablando de que eso no pasó hace 70 años, eso sigue pasando. Cuando, por ejemplo, la norma jurídica no protege la agresión hacia la mujer, o no protege la agresión hacia los homosexuales, o no protege la agresión, por ejemplo, hay ciertos grupos sociales donde, por ejemplo, matar a los niños todavía es costumbre. Entonces, la idea del menosprecio de la existencia de esos derechos plantea actos ultrajantes a la conciencia humana, señala el documento. Pero además exige la necesidad de que es necesario garantizar esa protección, porque frente a la ausencia de protección, lo que queda abierto es el derecho a la rebelión. Además, que esta es una contribución importantísima. Los sujetos, los individuos tienen derecho a la rebelión frente a la autoridad injusta, ante la tiranía y la opresión. Siguiente presentación, por favor. ¿Quiénes son sujetos de derechos humanos? Si estamos diciendo que se supone que los derechos humanos son universales. Es decir, todos los sujetos somos depositarios de derechos solamente por el hecho de ser seres humanos. Ojo, pero esto es importante considerar. Estos derechos además son inalienables. Es decir, a mí no se me puede despojar de un derecho que es un derecho fundamental. Esto no implica que no existan países y no existan normas jurídicas donde no se reconocen derechos humanos y donde se violan los derechos humanos. ¿Okay? Siguiente presentación, por favor. ¿Cuántos derechos humanos hay? La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció una serie de derechos básicos. Derecho a la vida, a la igualdad, al justo proceso, a la protección de la privacidad, etc. El documento está constituido en dos partes. Una primera parte en la cual hay un preámbulo que se establece los principios normativos generales, pero además de eso hay una parte en la cual artículo 1 y señala un derecho humano en específico. ¿Ok? Pasemos a la siguiente presentación. Por supuesto no los voy a leer, porque es un texto, pero solamente los coloqué cada uno de los derechos y además de eso el artículo al cual está haciendo referencia. Y nosotros podemos ver allí cómo se dice desde el derecho a la igualdad de los seres humanos, todos los hombres nacen iguales y todos los hombres son iguales. ¿Ok? Por supuesto, esto llevó un tema de discusión y esto ha llevado un tema de discusión y, por ejemplo, para llevarlo las feministas dirían, cuando hablamos de que todos los hombres son iguales, ¿estamos hablando solamente de los hombres o de las mujeres también? ¿Ve? Por supuesto, hablamos de la igualdad de los seres humanos. Todas las personas tienen derechos y libertades, proclamados sin distinción, derecho a la vida, a la libertad. Hay una batería pero además, esta buena parte de estos derechos, en algunos casos, cuando los leemos, podrían parecernos hasta sorprendentes. ¿Ve? Hay países donde, por ejemplo, ya se ha aprobado, imagínense, en nuestros países nuestros países en vías de desarrollo o el tercer mundo, los derechos laborales cuesta garantizarlos. Imagínense si los derechos laborales cuestan garantizarlos. Imagínense que hay países donde las mujeres tienen derecho en los días durante su periodo menstrual a no asistir al trabajo y tienen excepciones garantizadas por la ley. Porque parte del supuesto que la condición femenina tiene una condición muy particular. El periodo menstrual genera unas condiciones que no son proclives para el bienestar y por lo tanto normativamente el Estado lo ha establecido. Entonces podemos ver cómo la Declaración Universal de Derechos Humanos establece una serie de principios generales y a partir de esa declaración de principios generales se comienza a establecer oportunidades de desarrollo nacional y de desarrollo institucional. ¿Okay? Por supuesto, lo dejo allí, ustedes pueden consultar la Declaración Universal, eso está fácilmente descargable en Internet. Siguiente presentación. Ya incluso ha habido una expansión de derechos, ahora se habla de generaciones de derechos, derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de tercera generación, derechos basados en la vida humana, corresponde a los derechos de los pueblos y derechos colectivos, derechos de cuarta generación, derechos postmateriales, democracia, solidaridad, ambiente, ética en la relación con los animales, derechos de quinta generación, aplicables a agentes no humanos. Esto podemos hablarlo en más profundidad más adelante. Y derechos de sexta generación,
aplicable a las nuevas tecnologías. Incluso ya hay un concepto que todavía es un poco ambiguo y suena un poco etéreo, suena un poco para algunas personas al lado de los cabellos, pero por ejemplo los seres transhumanos. ¿Qué pasa cuando usted comienza a cambiar? Por ejemplo, cuando desarrolla, ahora con ingeniería genética puede desarrollar genéticamente seres sin vida, seres sin cerebro, pero que pueden utilizarse para trasplantes. Es un debate contemporáneo. Siguiente presentación. ¿Por qué y para qué garantizar los derechos humanos? Toda sociedad debe definir cómo se va a organizar. Al partir de los derechos humanos se pasa a dar garantías a las personas y a los pueblos y a los grupos humanos. Segundo, los derechos humanos están íntimamente relacionados con el desarrollo social, con lo que tiene que ver con el bienestar, pero además de eso con el desarrollo humano, con las capacidades de las personas y de los grupos a los que ellas pertenecen. Da protección y garantía frente al poder en sus diferentes versiones de existencia, pero que, ojo, en algunos casos violan los derechos el Estado, pero en otros casos también otras partes de los grupos humanos, incluso las propias comunidades donde están las personas, donde viven las personas. Siguiente presentación. ¿Cómo garantizar los derechos humanos? Buena parte de los derechos humanos, hay acuerdos y tratados internacionales, hay normas jurídicas en otros países que comienzan a ser adoptadas y aprobadas en terceros países, los organismos internacionales que van desde las Naciones Unidas y su sistema de organizaciones hasta otras organizaciones, la OIT, la Corte Penal Internacional, ¿okay? Organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales, o sea, que están convirtiendo en entidades garantes y en entidades vigilantes del cumplimiento de derechos. Y también la comunidad organizada, las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales. Desde hace algunos años, los movimientos sociales y las comunidades organizadas comienzan a tener voz en las instancias internacionales de protección de derechos humanos. Y esto es muy importante. Nosotros podemos ver cómo hace unos años una niña prácticamente adolescente, Malala, Pakistán, tuvo la posibilidad de hablar en foros internacionales y llamó la atención sobre los derechos de la educación de las niñas y los derechos de las mujeres en las sociedades orientales. Siguiente presentación. Bueno, no, ya esta es la última. Muchísimas gracias. Y bueno, traté de concentrar la mayor cantidad de información posible, pero quiero, para cerrar mi exposición, es importante señalar que los derechos humanos son derechos que tienen que ser garantizados. Cuando se garantizan, se generan normas, no solamente nacionales, pero se generan normas internacionales que incluso en algunos casos contravienen las costumbres de los grupos sociales en los que estamos hablando. Pero más allá de eso, es un asunto importantísimo que crea espacios y crea posibilidades para la protección de no solamente de individuos, sino de grupos humanos. Muchas gracias. A usted, profe, por el ejercicio. Bueno, efectivamente, la presentación que nos comparte el profesor Luis González Oquendo es supremamente importante, sobre todo en el momento por el cual atravesamos en este momento, ¿sí? Hay un asunto bastante particular y que claramente llama muchísimo la atención porque la perspectiva de las costumbres es un tema con un contenido bastante sociológico y que claramente la parte comportamental es fundamental en tanto que ya se ve implícito también esa mirada psicológica. Hay un aspecto que es fundamental y que me gustaría que más adelante retomáramos y precisa el hecho de cómo cuando los derechos fundamentales, los derechos humanos son violados, cómo puede generar dentro de la comunidad la rebelión porque precisa que de que exista un proceso de restablecimiento de derechos, es decir, parte de la información que creo que podemos compartir es cómo expresarnos, cómo a partir de la manifestación nosotros estamos también ejerciendo un derecho de plantear y manifestar, no estar de acuerdo con algunas normas, con algunas leyes que inciden directamente en nosotros como sociedad, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a extenderle la invitación a las personas que nos están acompañando en el en vivo a que realicen las preguntas que correspondan, las dudas que tengan hasta el momento. Nosotros vamos a estar muy atentos a esos cuestionamientos y procedemos entonces a darle paso al profesor Jorge Vargas para que nos haga su respectiva presentación. Bien, Sharon, antes de comenzar yo quería como ampliar las ideas del profesor Oquendo y precisamente haciendo ejercicio de lo que planteas de las costumbres. Así como hacíamos mención de las costumbres, al inicio las costumbres fueron la base del derecho, es decir, el ejercicio constante de un comportamiento permitió que los grupos sociales lo identificaran como un elemento que deberían proteger. Y eso es lo que llevó a que aparezcan derechos, ¿verdad? No en todas las sociedades, pero que aparezcan derechos que protejan ese ejercicio. De hecho, en la Constitución está el hecho de que hay un derecho para proteger la cultura y proteger, ¿verdad?, a los grupos indígenas, a los grupos afro, de proteger, por ejemplo, los usos y costumbres. Es decir, el derecho aparece también para proteger esas costumbres, esos comportamientos que como grupos sociales tenemos. Pero también un elemento que me pareció fundamental del ejercicio que planteaba el profe Oquendo. Algo curioso, profe, usted lo decía, los derechos humanos son recientes. Es decir, la humanidad tiene muchísimos años de existir, pero como tal los derechos humanos, como garantías, son recientes. Es decir, parten desde la Segunda Guerra Mundial y es un elemento que voy a reforzar inclusive en mi presentación. Y de hecho, profe, las Naciones Unidas, uno de sus miembros fundadores, que es Estados Unidos, ¿verdad?, es el número 1 del estado que más viola derechos. Y es un miembro fundador de las Naciones Unidas, que es la que hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, los derechos, no porque estén escritos y positivizados y sean reconocidos, no quiere decir que no se puedan violar. El mismo Estado que solicitó, que fue quien gestionó esta declaración, e inclusive es el Estado que fue de referente como constitución, como lo dijo el profesor, es decir, Estados Unidos con su constitución, fue el Estado ejemplo para estos derechos humanos. Y hoy en día es el Estado que más viola derechos humanos. Entonces, fíjate cómo no la existencia por sí misma del derecho no es la que garantiza. Tiene que haber unas instituciones, ¿verdad?, que permitan la garantía de esos derechos. Eso por un lado. Y lo otro, hay que tener presente que, por ejemplo, los derechos humanos no son una obligación de los estados. Solamente los estados que son signatarios, es decir, que firman, digamos que están invitados a protegerlos. Y además de eso, por ejemplo, la Corte Penal Internacional solamente tiene jurisdicción si tú se la das. Es decir, yo estoy de acuerdo con que tú como Corte Penal Internacional vengas y me castigues. Entonces, es un juego que se da entre los derechos y la garantía de los mismos, porque si al final yo no tengo jurisdicción, puedo violar derechos y tú no puedes venir a juzgarme. Entonces, ahí es donde entra más un ejercicio de evaluación, como lo decía el profesor, de las comunidades, de las organizaciones internacionales, donde al final, como un ejercicio moral, se le castigan a los estados o a los individuos que están haciendo la violación de derechos. Entonces, fíjate cómo hoy en día, en pleno siglo XXI, aún no todos los estados son garantes de derechos y no todas las instituciones que hacen la justicia de ellos tienen jurisdicción en estos estados. Es fundamental, por ejemplo, que hoy se siga dando la violación de derechos por esos elementos. Entonces, quería como de las anotaciones que hice, como para ampliar, creo que el profesor, yo ojalá hubiese tenido ese resumen que acaba de hacer el profesor Luis González Oquendo cuando estaba estudiando y me hubiese ahorrado como 2 semestres de especialización. Así que creo que para los que estén interesados ha sido un excelente resumen del ejercicio de los derechos humanos. Yo, como lo decía Sharon, me permito compartir, voy a hacer la presentación relacionando los derechos con las movilizaciones, con el ejercicio de movilizaciones que estamos llevando a cabo hoy en día y cómo las movilizaciones son parte fundamental de la aparición de los derechos.
me dices si aparece en pantalla, ¿cierto? Perfectamente, sí. Listo. A mí me parece, carga completamente. ¿Sí está cargando? ¿Está completa la pantalla, Sharon, por favor? Completa. Ok, bien. Entonces, las movilizaciones y la conquista de los derechos humanos. Los derechos humanos son conquistas. Eso hay que tenerlo muy claro y por eso el valor fundamental que tienen las movilizaciones hoy en día en el país. Lo decía el profesor, no porque hayamos nacido humanos ya tenemos garantía de los derechos. Hay derechos naturales, ¿verdad? Y por eso voy a profundizar en ese punto en particular. Vamos a hablar de la evolución de los derechos, vamos a hablar del símbolo y la censura y cómo esto puede afectar o ayudar a que logremos alcanzar la garantía de estos derechos y la diferenciación y la evolución para que se consigan los derechos. El profe hacía mención de esto, el ius naturalismo, que es el derecho natural que tenemos por nacer hombres, que son inherentes a la vida misma, ¿verdad? Y hay algo en particular, y es que este ius naturalismo es anterior al Estado. Ya lo decía el profesor, por ejemplo, las religiones, no solamente, por ejemplo, la religión cristiana o católica, todas las religiones en su texto o en sus normas plantean un ius naturalismo. Es decir, que el hombre tiene unos derechos, ¿verdad? Por el hecho de ser hombre. Y inclusive se plantea la igualdad de los seres humanos. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, dice que somos iguales. Lo que tú me haces, yo te lo tengo que hacer igual, porque somos un individuo con las mismas características. O el hecho de que no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, es un ejercicio igual de igualdad, de reconocimiento de la igualdad entre los hombres. Y eso es un ejercicio de derecho natural. Y lo decía el profesor, pues bien, es un derecho natural, pero no hay una garantía, no hay una institución que sea garante de eso. Por eso son anteriores a la existencia del Estado y las instituciones propias del Estado. El ius positivismo es una rama filosófica que dice que el derecho existe cuando es consagrado en una norma jurídica. Es decir, solamente ahí, solamente lo que está consagrado en norma jurídica, no lo que es costumbre, no lo que es natural, ¿verdad? Solo lo que está consagrado en norma jurídica es lo que yo puedo garantizar. Y es por eso que, lo decía mención el profe, es el Estado el que puede violar los derechos. Y el profesor le decía, bueno, hoy en día se habla de los privados, ¿verdad? Como las instituciones privadas pueden hacer también violación de derechos, pero solamente quien te garantiza o que es garante de derechos puede violar esos derechos, que en este caso es el Estado, ¿verdad? Y yo, bueno, haciendo el ejercicio, al final, el reconocimiento de los derechos es un movimiento social, un movimiento sociológico. Y yo ahí traía el ejercicio pensando precisamente en los aportes del profesor Oquendo. El derecho existe como un producto de la historia. Y cuando hablamos de que es un producto de la historia, es que en cada momento histórico, cada grupo social ha tenido una necesidad de reclamar un derecho en específico. Lo que hoy consideramos un derecho y que es susceptible de ser reclamado, en los siglos anteriores ni siquiera estaba por ahí. Y lo decía el profesor hoy, hay derechos de quinta y sexta generación. Es decir, hay derechos que hoy estamos reclamando que hace muchísimo tiempo en nuestra historia no estaban, es decir, no aparecían como una necesidad. Entonces, el derecho existe en la medida en que los movimientos sociales lo requieren y lo solicitan. Lo requieren y lo solicitan. Y responden a la dinámica propia de los pueblos. Es decir, el pueblo es el que va a manifestar en qué momento considera que no se le está garantizando o que se le debe garantizar un derecho. De hecho, por ejemplo, las comunidades LGTBI siempre han existido en todas las sociedades. Y solo hasta este momento se ha hecho todo el movimiento para que se le garantice, o inclusive lo decía el profesor también, a las mujeres. Las mujeres han existido en la naturaleza de la humanidad, pero solo hasta hace poco se dio todo el movimiento para la garantía de los derechos de la mujer. Es decir, la misma sociedad dijo, mira, ven acá, hay que dar un aporte, hay que dar un paso para que se le puedan garantizar estos derechos a las mujeres, a los niños o, en este caso, como hacía mención, a la comunidad LGTBI. Son los mismos pueblos quienes van a marcar la dinámica para la aparición de estos derechos. Y dentro de esa dinámica es lo que invito en la presentación, la movilización social.
¿vale? Es una de las dinámicas que le permite al pueblo solicitar la garantía de esos derechos. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar un poco de los cambios que se dan, es decir, una sociedad debe cambiar para poder identificar cuáles son los derechos que requiere y en la medida en que identifica cuáles son los derechos que requiere, poder reclamarlos a esa figura o a esa institución. Y hablando de la teoría de la evolución no significa otra cosa sino cambios de estructura. Si nosotros permanecemos con los derechos, por ejemplo, si nosotros estuviésemos regidos por, no sé, los 10 mandamientos, y esa fuese nuestra constitución, si los 10 mandamientos fuesen nuestra constitución, ¿verdad? Hoy en día muchísimas personas, muchísimos sujetos no tuviesen derechos. Porque al final, ¿verdad? O si nos midiésemos por la ley del talión, ¿verdad? Muchísimas personas hoy no tuviesen manos, no tuviesen ojos, ¿verdad? Pero hablamos de una evolución. El ser humano, con sus instituciones, ha venido evolucionando, ha venido reconociendo cambios, y en la medida que reconoce cambios, ¿verdad? Requiere hacer cambios en su estructura. Y dentro de esa estructura, hablando de la estructura normativa, empiezan a aparecer nuevos derechos. Y eso es lo que habla de una evolución de la sociedad. Si la sociedad evoluciona en la medida en que reconoce esos derechos, en que empieza a convertir en norma jurídica estas reclamaciones que hace el pueblo. Entonces, en ese aspecto hay una dinámica del cambio, una dinámica del derecho, y es que todos los derechos, todo lo que hoy es norma, inició con una lucha social. Todo inició con una lucha social. Es decir, los grupos sociales se dieron cuenta o que había una desigualdad o que no estaban teniendo acceso a un elemento que les permitiese libertad, que les permitiese dignidad, que les permitiese igualdad. Y dicen, me ven acá. Aquí la figura estatal, la figura de poder, de norma, no me está dando estos elementos. Es decir, desde los mismos esclavos, si los esclavos dicen, mira, si yo soy igual a aquel, a mí no me están dando las mismas garantías. Por el contrario, me están restringiendo, ¿verdad? Unos derechos que yo debería tener. Entonces, esa situación de menoscabo de los derechos es lo que aviva la lucha social. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en los movimientos sociales, hablando, por ejemplo, del país. La lucha social no es más que una respuesta al menoscabo de los derechos que estamos teniendo por parte de la institución política. Y es que al final, y quiero que lo tengan en cuenta en la nota que les coloco, es que la lucha social es guiada por la ética y la moral histórica. Lo que hoy consideramos que es ético reclamar y lo que nuestra moral nos indica que debemos reclamar es lo que va a llevarnos a reconocer o no el menoscabo. Entonces, en ese punto hay que tener claro, es decir, cada grupo social de acuerdo a su moral, ¿verdad? Cada grupo social de acuerdo a su moral se verá obligado o no a generar la lucha social. Y hablo de la moral porque es subjetiva, es decir, cambia de acuerdo a cada grupo. Pero también hay elementos éticos como en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un elemento que puede considerarse dentro de la ética, que te da una guía de lo que debería, ¿verdad?, garantizar un Estado. Entonces, esta lucha social, ¿verdad?, permite que se identifique un derecho que deja de ser abstracto, deja de ser una idea para convertirse en una necesidad. Pero esta necesidad solamente es valorada cuando aparece la norma, cuando ya el derecho se expresa en la sociedad a través de una ley, ¿verdad?, a través de un código, y eso nos hace iguales. Es decir, cuando ya aparece la norma, todos somos iguales y por eso se nos garantizan los derechos. Ahora, ¿qué ocurre? Es posible que la norma involucione y pase nuevamente a ser una lucha social. ¿En qué sentido? Lo que hoy estamos reclamando y que es un derecho, en 5 años, 10 años, en un siglo, puede que se considere una violación de derechos.
Entonces, por ejemplo, en algún momento se consideró que las mujeres no debían votar y era una norma. O por ejemplo, si hablamos del exterminio judío, era una norma, era legal hacerlo. Si hablamos, por ejemplo, hoy del conflicto Palestina-Israel, es legal para Israel movilizar al pueblo de Palestina. Es legal, está dentro de una norma. Pero esa norma, ¿verdad? Que en algún momento se luchó por el pueblo luchó para que apareciera esa norma. Hoy esa norma está involucionando. Esa norma lo que está diciendo es no debe existir y debe convertirse en una lucha social para que aparezca otra norma, ¿verdad? Que no vaya en menoscabo de ese grupo social. Entonces, fíjense que es un ciclo, no es un elemento lineal, sino que es un ciclo que permite que la lucha social genere cambios, ¿verdad? En las estructuras, y ese cambio en la estructura hable de una evolución de los estados. De hecho, hoy en día hablamos que un estado se encuentra en un proceso de evolución en la medida en que garantiza derechos. No hay otro elemento que pueda valorar qué tan evolucionado está un estado. Ojo, hablando de un estado social de derecho. Entonces, ¿por qué nos movilizamos? Es decir, cuando hablamos de movilización, hablamos de una respuesta a la lucha social. Y es que al final, cuando somos un grupo, ¿verdad? Tenemos que hacer parte de ese cambio para evolucionar, tenemos que hacer parte de la movilización, hablando de autoimplicación y autorreflexión. Y cuando hablamos de autoimplicación y autorreflexión, es que no puede ser otro el que lo haga por mí. No puede ser otro el que lo haga por mí. Yo debo cumplir un papel dentro del grupo y como grupo, es decir, yo soy un individuo que hago un proceso de implicación en la movilización, pero también hago parte del grupo que hace la movilización. No puedo evaluarlo por fuera o como un tercero. Debo hacer parte de esa movilización, de esa lucha social, para que se pueda reconocer como una lucha social. Entonces, ¿por qué nos movilizamos? Porque al final, si no lo hacemos, si no hacemos la lucha social, si no nos movilizamos, hay un equilibrio entonces. Es decir, no necesitamos evolucionar, no necesitamos cambiar, porque se encuentra en equilibrio total el Estado y sus garantías. Y no habría manera de demostrar que no hay una garantía de estos derechos si no se empieza a hacer el reconocimiento en el grupo, es decir, si no hay una autorreflexión y no hay una autoimplicación de que no me están garantizando los derechos, que me están violando los derechos. Si yo no hago ese elemento, no aparece la lucha social, no aparece la movilización. Entonces, la movilización no es más que el autorreconocimiento que yo como sujeto de un grupo hago y que comparto, Y al compartirlos, todos tenemos un ideal. Entonces, allá va mi siguiente idea. Los medios simbólicamente generalizados transforman. Si yo logro generalizar la idea de descontento que tengo por la falta o por la violación de los derechos, yo voy a poder movilizar más personas, porque más personas van a hacer autoimplicación y más personas van a hacer autorreflexión. Por eso la importancia de estos espacios. Estos espacios lo que al final hacen es que tú te autoimpliques y que tú reflexiones, porque nadie más lo puede hacer por ti. Es decir, nadie puede hacer un análisis, una reflexión de lo que está pasando si tú mismo no lo haces. Nadie más lo puede hacer. Entonces, ¿por qué aparece la censura? La censura, y aquí me permito, por ejemplo, esta es una imagen donde se muestran las caídas de las redes sociales, del internet, en la ciudad de Cali durante la primera semana de movilización, evitando que se generalicen las ideas y aparezca el movimiento social, porque desaparece el grupo, queda solamente el individuo. Y en la medida en que yo individualizo, ¿verdad? Desconozco la lucha social. Digo, no, es que es un vándalo, es que es un sujeto que tiene un descontento, es que son los indígenas. Es decir, yo lo que hago es que individualizo y no permito que ese símbolo de lucha se generalice y permita la transformación, ¿verdad?, que se da dentro de la lucha o del movimiento social. Por eso la censura
no es un elemento nuevo. La censura siempre ha estado acompañada en la aparición de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, una imagen donde cuando apareció la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchos estados la quemaron, ¿verdad? La quemaron como una conducta concreta, una conducta muy concreta que buscaba la eliminación de los derechos. Los derechos no son el escrito, los derechos es una conciencia, ¿verdad? La Declaración Universal no son los derechos de la garantía, es que los demás me lo reconozcan. Ese es el verdadero derecho, que los demás me permitan reconocer. Entonces la censura no es un movimiento nuevo, no es un elemento propio de los estados, siempre ha existido dentro del ejercicio de la aparición de los derechos. Siempre ha existido la censura. Pero ¿por qué la censura es tan fundamental para que no se dé la movilización social y no se dé la garantía de los derechos? Qué pena, que se me está descargando el computador. Qué pena con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios de comunicación simbólicamente generalizados hacen que se sintonicen, ¿verdad?, esas condiciones de descontento. Se eleve la expectativa de descontento, la gente se implica, reflexiona, es decir, la gente se da cuenta que hay un cambio, la gente se da cuenta que es necesario ese cambio, que hay que evolucionar. Y al final, lo que no desean es comunicar esos elementos incómodos para los estados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los medios? Hombre, yo no quiero que se note que hay un inconformismo, no quiero que se den cuenta que yo no estoy garantizando, entonces yo censuro al movimiento y censuro la lucha social. Entonces, al final, Internet se convierte en otro gran escenario para hacer la movilización, ¿verdad? Y hoy en día, más con todo el ejercicio de las telecomunicaciones y en el momento de la pandemia, las redes sociales y el Internet han sido un medio, un escenario de expresión de esos ideales de lucha de movimiento social. Pero también han sido un espacio de censura. Facebook, Instagram, incluso el mismo Twitter, en algún momento fueron censurados para que no se conociese a nivel internacional lo que estaba ocurriendo en Colombia. E inclusive el mismo Twitter, a un expresidente colombiano también lo censuró porque su conducta, ¿verdad?, iba en contra o iba en detrimento de los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo la censura permite que o se eleven o no se eleven expectativas de cambios dentro del movimiento social. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo cuando nosotros logramos reconocer esa diferencia que hay entre el sistema, que somos nosotros, o que es el grupo, y el entorno, si nosotros logramos entender que hay una diferencia entre el sistema y el entorno, es posible buscar la evolución. Pero si nosotros consideramos que lo que nuestro sistema necesita y el entorno nos lo está garantizando, no vamos a buscar evolucionar. En la teoría biológica de la evolución, si los animales, como un sistema vivo, ¿verdad?, no reconocen que tienen que buscar los elementos para alcanzar su supervivencia, no evolucionan. Pero si se dan cuenta que no poseen los recursos para sobrevivir, lo que hacen es que empiezan a reconocer cambios, ¿verdad? Empiezan a adaptarse para que ese sistema sea lo más cercano al entorno. Entonces, fíjense que el reconocer que hay una diferencia entre lo que me está brindando el entorno y lo que yo como sistema requiero y necesito, es lo que hace posible el movimiento social y la lucha. Un ejemplo de esto, y lo decía el profesor, fueron 50 millones de personas las que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue ese número de personas lo que motivó a los estados a decir, mira, no podemos permitir que se sigan generando estos actos atroces contra la propia humanidad. Y aparece en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, vuelvo y repito, no es una declaración históricamente que obligue a los estados, a
a garantizarlos. Entonces, ¿cuál es la importancia al final entonces de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Derechos Humanos? Si la Declaración Universal no es vinculante, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve entonces la Declaración Universal de Derechos Humanos si hay estados que no lo tienen presente? Pues al final lo decía, desde el principio lo decía, es un referente ético internacional. Lo que debería hacerse, un referente ético. Es un referente para los posteriores documentos de las Naciones Unidas. Es decir, de ahí en adelante, todo lo que se emite tiene que estar de acuerdo a la garantía de los derechos humanos por las Naciones Unidas. Es un referente para las constituciones. Estoy seguro que Chile, ¿verdad?, en esta constituyente va a buscar la garantía del mayor número de derechos humanos o de todos los derechos humanos, ¿verdad?, para que la Constitución vaya acorde a esa Declaración Universal. Es probable que en la Constitución de hoy hayan muchos derechos que no estén siendo garantizados. Y por último, es un referente para las sociedades y para los sistemas para alcanzar la evolución. Lograr evaluar lo que hoy tengo en el entorno, qué tan diferente es a lo que me está mostrando la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se me están garantizando estos derechos. Es decir, que mi entorno no es el adecuado en el cual debo vivir, entonces yo debo hacer movilización social para lograr alcanzar esa garantía de derechos. Entonces, la Declaración Universal, si bien no es vinculante, sí es un referente importante para el movimiento y para la lucha social. Entonces, ya lo he dicho, la lucha social es la base de este cambio y de esta transformación de los derechos humanos. Entonces, me quedo con dos ideas al final. La libertad nunca se concede sin más, hay que luchar por ella. La justicia nunca se recibe, hay que exigirla. Y es una frase de Philip Randolph, un activista afroamericano, y afroamericano. Y Bob Marley también hacía mención a esto de la lucha social. Levántate, ponte en pie, defiende tus derechos. Levántate, ponte en pie, no dejes de luchar. Sí, no son más que frases de dos personas completamente en dos momentos históricos distintos, en dos situaciones distintas que te hablan que los derechos no vienen de manera natural. Hay que lucharlos, hay que movilizarse, ¿verdad?, para poder conquistarlos, para poder alcanzarlos. Ese es el ejercicio con el cual termino, Sharon, mi presentación. Profe, tiene el micrófono desactivado. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu presentación. Claramente, esta es una temática que nos pone en un contexto de la situación actual y que ratifica precisamente la relevancia que tiene en el momento histórico por el cual nosotros como país estamos atravesando. Sobre todo que me parece que un aspecto fundamental y que ustedes han tenido como una línea muy directa es esa relación que existe entre lo conductual, ¿sí?, dado en gran medida por el tema de las costumbres, la cultura de la cual nosotros hacemos parte, y creo que parte de los cuestionamientos que nos harían iría directamente relacionado a cómo estos movimientos sociales están teniendo un nivel de relevancia supremamente fuerte en la actualidad, sobre todo porque en este caso en particular, aunque todas las generaciones se están movilizando, es decir, los millennials, hasta los baby boomers se están movilizando, estamos notando particularmente que el movimiento social está mayormente dado por nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces nos pone inmediatamente en un contexto en que parte de nuestra obligación, incluso de nuestra responsabilidad, es fortalecer el conocimiento de estos chicos que están saliendo a hacer una manifestación que precisa ser parte de sus derechos. Entonces, profes, para dar continuidad, voy a hacer una pregunta que se encuentra aquí en el grupo, la hace la profe Vivian Baute,
Y básicamente su pregunta está orientada acerca de cuáles son los derechos que ustedes creen o que ustedes consideran que se han vulnerado más en las actuales manifestaciones. Es decir, en la lectura que ustedes han tenido de los hechos, eventos que han acontecido en nuestro país en la actualidad, ¿cuáles consideran que han sido los derechos más vulnerados? Y en ese mismo sentido, ¿cómo se podrían denunciar y a qué instituciones puntualmente, sea para presentar las respectivas denuncias o sea para solicitar apoyo o ayuda? Bueno, yo te diré ahí, Sharon, hay muchísimos derechos. No tengo como una estadística de como para decir cuál es el que más, pero yo te diría, bueno, está el derecho a la protesta, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, ¿verdad? Como tres de esos de los que más se han vulnerado. ¿Y qué ocurre? Que al final, aquí hay un elemento particular y uno como colombiano lo entiende, pero es que la figura a la cual tú debes dirigir tu denuncia, ¿verdad? Que es la fiscalía, ¿verdad? Es una entidad que también está siendo juzgada, por así decirlo, o no sé, como evaluada como ineficaz, como una permeada, corrupta dentro del ejercicio de las movilizaciones. Es decir, también hay una queja porque no hay un debido proceso anterior, porque no se están judicializando a miembros que participaron en muertes colectivas de los llamados falsos positivos. Por ejemplo, no se ha judicializado en el país a los implicados en esa masacre. Entonces, es parte también de la movilización. ¿Sí? La figura, la rama, ¿verdad?, del Estado que debe impartir justicia no lo está haciendo de manera equitativa, igualitaria. Entonces, ¿qué pasa? Que el derecho internacional, por así decirlo, de la protección internacional de los derechos te dice que tú debes primero surtir efecto dentro de tu propio Estado. Y cuando el Estado no te dé la respuesta o que tú hayas agotado todos los recursos del Estado, es que puedes acceder al derecho internacional, a menos de que el Estado no tenga las instituciones o los elementos para garantizártelo. Entonces tú podrías decir que, a ver, que la misma fiscalía aquí en este momento está permeada, está corrupta y demás, y que no te puede garantizar los derechos y podrías irte a un estamento internacional. Pero el estamento internacional te puede responder que debes agotar el debido proceso a nivel nacional o en la norma del Estado. Entonces, digamos que ahí encuentra uno barreras en el ejercicio, encuentra uno barreras. Y por ejemplo, Colombia, en el caso particular de Colombia, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia es uno de los estados que más ha sido juzgado por la violación de derechos, ¿vale? Por todo el conflicto armado interno, es decir, nos hemos encontrado en muchos episodios donde el Estado ha tenido que reconocer su responsabilidad en la violación de derechos. Y Colombia es de los países más signatarios de convenciones internacionales de derechos, es decir, es de los, valga la redundancia, es de los países que más firma y que más reconoce, pero es de los países que más ha sido juzgado dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los mismos. Bueno, preocupante el asunto. Profe. Lo que pasa es que, o sea, voy a contextualizar mi respuesta. Soy un ciudadano venezolano hablando sobre la situación colombiana. ¿Okay? Eso tiene unas implicaciones. Yo conozco Colombia no solamente porque vivo en un estado fronterizo, porque yo vivo en Maracaibo, trabajo en la Universidad del Zulia, que queda en Maracaibo, que es un estado fronterizo con Colombia, por lo tanto para nosotros Colombia forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero además de eso, he estado presente en Colombia desde el año 1992. Eso me da una lectura sobre el proceso político colombiano que tal vez difiere un poco de la lectura que puede hacer un ciudadano colombiano. Me explico. Cuando yo vine en el año 1992, es decir, hace casi 30 años,
¿Mm? No sé si ustedes recordarán que su constitución es del 91, es decir, que ya está cumpliendo 30 años. Ustedes tienen una constitución treintañera. ¿Ve? Y que hoy, y voy a retomar algo que señala el profesor Vargas hace un rato, mire, lo que hoy indudablemente puede parecer una constitución muy camisa de fuerza, hace 30 años fue una de las grandes revoluciones constitucionales de América Latina. Es decir, el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia en el año 90-91, en verdad fue un caso de una experiencia política increíble, de avanzada. ¿Ve? Que incluso ustedes, con todo y lo camisa de fuerza que pueda parecer la Constitución colombiana en este momento, es de avanzada todavía en muchas cosas en la región. ¿Okay? Y ha permitido una ampliación de derechos bastante interesante. A pesar, y ahí es donde viene el problema, que es un país que sigue teniendo conflicto interno, que sigue teniendo violaciones de derechos humanos, que sigue teniendo ausencia de control estatal en buena parte de su territorio. ¿Okay? Entonces, eso genera una situación muy, muy particular. Otra cosa que yo le he comentado a muchos, normalmente a mis alumnos colombianos constantemente se lo digo. La sociedad colombiana es una sociedad bastante estratificada, donde la diferencia social es significativa. ¿Okay? Creo que los movimientos sociales, cuando yo hice mi maestría, había un profesor, el profesor precisamente de acción colectiva, él nos decía, ¿por qué la gente se reúne y actúa colectivamente? Porque tiene un interés. ¿Mm? Cuando usted tiene ahorita una movilización intensa en Colombia, y usted tiene una gran movilidad, usted tiene que preguntarse quiénes son los que se están movilizando. Eso es una pregunta que es importante hacerla. No creo tener el nivel de información suficiente para poder responderla. ¿Okay? Creo que hay algunos indicios interesantes. ¿Okay? Y la movilización es una movilización esencialmente urbana. Una movilización juvenil bastante significativa. ¿Okay? Cabe, por ejemplo, en estos días, un candidato, un político colombiano muy importante, decía que era una movilización de juventud barrial. Yo no sé hasta qué punto sea eso, pero en dado caso que lo sea, es bastante significativo y bastante interesante y un indicio interesante, ¿no? Sobre todo porque cuando usted se moviliza, miren, hay un autor norteamericano que se llama Mancuroloso, que se llama La lógica de la acción colectiva, que es muy poco querido por el pensamiento progresista, porque él dice una idea que al final de cuentas da algunos elementos interesantes. Él dice que en verdad la gente no se muere por participar, ni la gente se muere por movilizarse. Se moviliza cuando hay algún motivo porque la unifique para movilizarse. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Significa que entre estar en mi casa o estar dedicado a mis labores particulares, reunirme con otras personas para protestar y arriesgarme frente a un Estado que tiene mala fama, eso implica que hay un interés movilizador significativo y un interés movilizador importante. La profesora Vivian, estaba viendo su pregunta acá, Vivian Baute, hizo una pregunta bien interesante. Hizo la pregunta de que cuáles son los derechos que se me perdió ya, perdí la, cuáles, para leer la pregunta, no, cuáles derechos han sido atacados. Si se supone que el Estado colombiano, el régimen político colombiano, hablamos de un régimen de Estado social de derecho y de república democrática, ¿okay? Indudablemente al Estado colombiano se le pueden exigir cosas que no se le podría exigir a un régimen autoritario, o un Estado donde no hay garantía de derechos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, por citar, hay un derecho, el artículo 2, perdón, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Pero también habla del derecho de la libertad de opinión y expresión en el artículo 18. Habla, por ejemplo, de la presunción de inocencia.
en su artículo 11, habla de el debido proceso. En este momento se me escapa, la igualdad ante la ley, reconocimiento, no al trato infamante y cruel en el artículo 5. ¿Okay? Y cuando uno lo revisa en la Constitución colombiana, por ejemplo, el artículo 12 habla en contra del trato cruel. El artículo 29 habla del debido proceso. O el artículo 37 señala: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Por supuesto, estoy con la ventaja que permite tener un computador y una conexión a internet y revisar acá. No es que soy un constitucionalista, por supuesto, pero un constitucionalista podría hilar más fino e identificar mayor cantidad de derechos. Incluso muchos pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana han sido violados en los últimos días. ¿Okay? Si usted me pregunta quién, miren, a un Estado democrático no solamente debe garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de protesta y al derecho a la asociación para protestar y a la manifestación pública, sino que además de eso debe tener, miren, porque además, algo que es importante recordar: todo Estado tiene la obligación de garantizar el orden público. Uno de los derechos garantizados por la Declaración Universal es el derecho a la libertad de circulación, por ejemplo. Y la Constitución colombiana también exige el derecho a la circulación. ¿Okay? Ahora, que usted salga a protestar y no pueda, cualquier ciudadano colombiano debería salir a protestar sin tener ninguna preocupación de que va a morir en la actividad de orden público por parte del ejercicio de las entidades del Estado. O, como también ha sucedido, que podemos ver que han habido muertos y no se sabe quién fue. Entonces el Estado no es capaz tampoco de garantizar la seguridad de los participantes. Para retomar una idea que acaba de plantear el profesor Vargas, el Sistema Internacional de Garantía de Derechos Humanos exige que primero usted debe agotar las instancias internas. Cuando precisamente uno de los problemas no solamente es que hay un cuestionamiento fundado, sino que además de eso hay una falta de confianza en las instancias internas. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la aseveración. Miren, en realidad han habido pocos derechos que han sido cedidos. Gran parte de los derechos a lo largo de la historia han sido exigidos y en algunos casos arrebatados. Lamentándolo mucho, en las últimas semanas hemos visto cómo muchos ciudadanos colombianos han muerto en enfrentamiento, o han quedado heridos, o han sufrido, porque hay una cosa es quedar herido y otra cosa es estar muerto, pero también otra cosa es recibir tortura psicológica, trato infamante, falta de debido proceso, secuestro, ¿okay? O no tener garantías ante la ley. Pero indudablemente cabe es que los ciudadanos colombianos sigan exigiendo el cumplimiento de la norma. ¿Okay? Y exigir, porque ojo, miren, a veces las cosas por dadas se olvidan. El proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que concluyó en la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia en el año 90-91, fue una exigencia de varios años, movilizaciones y protestas, y generó un proceso político que activó cambios en el sistema político. A veces hay que, para usar un poco el símil, las sociedades para cambiar tienen que cambiar su software. No solamente cambian sus instituciones, su infraestructura. Y el software del sistema político colombiano es la Constitución y las leyes. ¿Okay? La política no solamente se desenvuelve en ámbitos institucionales, como el Congreso, como sería el Congreso colombiano, sino que además se desenvuelve en la esfera pública. Y en la esfera pública puede desenvolverse de diversas maneras.
Y una de las maneras que incluso es legal, porque está establecida por la Constitución colombiana, en el artículo 37, tiene que ver con el derecho a la protesta y a la manifestación. Así que es legítimo, por supuesto, toda protesta tiene límites de ley, y también hay una norma jurídica, pero eso no inhibe, porque además la misma Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los estados no pueden excusarse en orden público para violar propios derechos que él mismo se ha establecido. ¿Okay? Si este es un estado democrático, indudablemente la lucha política y la lucha política democrática debe realizarse. Y la lucha política democrática a veces, como también es de planteamiento, también es de exigencia. Profes, con respecto a lo que ustedes están planteando, que me parece demasiado importante, me surge entonces una duda en este tema de la priorización de los derechos. Porque claramente estamos hablando, por ejemplo, cuando ustedes exponen el hecho de que precisa de que tenemos el derecho a la manifestación pacífica. Claramente la manifestación pacífica dentro de un marco normativo y legal y demás, pero también se plantea el derecho a la recuperación de la movilidad, por ejemplo, algo que mencionaba hace un momento el profesor Oquendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entonces saber o conocer, o si existe una estrategia, un método o lo que corresponda para el ejercicio de la priorización de los derechos? Porque claro, si a mí me ponen una balanza, que generalmente ha sido como el símbolo de la equidad, o inclusive para identificar todo este tema de la desigualdad, si a mí me ponen en la balanza estos dos derechos u otros tantos, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos conocer cuáles son esos aspectos que se tienen en cuenta para la priorización de los derechos humanos? Bien, Sharon, ahí hay que tener presente algo. Existe algo que se llama la ponderación de derechos. La ponderación de derechos es precisamente eso. Eso es una estrategia que se utiliza mucho como para darle un valor numérico a los derechos, como cuantificarlos y poder desequilibrar esa balanza que tienen los derechos, porque los derechos, pues, en sí no hay una prioridad, ¿verdad? De hecho, lo que diría uno como prioridad serían los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales hay que priorizarlos, ¿verdad? La vida, la libertad, la dignidad, esos son derechos fundamentales. De hecho, están consagrados en la Constitución Política, son los que siguen después de los principios, es decir, los 10 primeros artículos son los principios del Estado Social de Derecho, y los que continúan son los derechos fundamentales. Pero, ¿qué ocurre? ¿Quiénes priorizan? Prioriza, por ejemplo, la Corte Constitucional, que es la que puede dar el análisis de la ponderación de esos derechos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con la jurisprudencia que hay al respecto, es decir, con las emisiones que se han hecho anteriormente donde hayan habido esa pugna de derechos. ¿Ok? Entonces, puede ser jurisprudencia internacional o puede ser jurisprudencia nacional. En estas situaciones que se ha dado o que se ha hecho, entonces se puede dar como esa ponderación. Oye, en otras situaciones este derecho ha tenido más valor, entonces continuamos con esa línea jurisprudencial. ¿Ok? Pero nosotros los ciudadanos no podemos ponderar esos derechos, porque nosotros no somos garantes de derechos. Yo no te puedo garantizar un derecho a ti. ¿Sí me hago entender? Quien te lo garantiza es el Estado. Entonces, en la figura o el estamento estatal, en este caso, que tiene la posibilidad de hacer revisión de esa ponderación, es la Corte Constitucional, que es la que puede interpretar la Constitución en este caso. ¿Ok? Igual te repito, desde mi conocimiento como psicólogo, ojo, como psicólogo, y que igual nosotros dijimos que vamos a hablar de psicología y sociología y nos hemos quedado en el derecho, nos hemos quedado en el derecho, pero bien, el ejercicio está en que, uno, se ponderan, o sea, es un ejercicio, no todo lo hace, pero es un ejercicio donde se cuantifica, y dos, se utiliza mucho la jurisprudencia, ¿verdad? Lo que haya la línea jurisprudencial, que es lo que permite también como hacer una ponderación en el caso para tomar una decisión al respecto. Pero también ocurre
algo que siempre ha habido como el debate de los derechos, ¿verdad? El derecho de los colectivos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de los colectivos y mi derecho individual. Es decir, no puede ser que los colectivos valgan más que mi persona, que me están violando todos mis derechos, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo y demás, porque sus movilizaciones me están violando derechos. Pero vuelvo y repito, aquí hay unos derechos fundamentales, no te están violando el derecho a la vida, ok, se pueden seguir manifestando. No están, el trabajo no es un derecho fundamental, bueno, no está incluido dentro de un derecho fundamental, pero no lo es en Colombia, como le decía el profesor, aquí no es como el trabajo como tal, sino que las características del trabajo es lo que es fundamental en Colombia. Entonces, no se te están violentando esos derechos, ok, entonces puedes esperar, por decirlo así, puedes esperar porque aquí hay dentro de la ponderación, tú como individuo puede que no tengas la cantidad, ¿verdad? Para desequilibrar la balanza. Pero también es cierto que aquí hay elementos económicos, ¿verdad? Y políticos que pueden hacer que esa ponderación de derechos en un momento desaparezca y se ponga a favor, por ejemplo, de privados. Y entonces, por ejemplo, hay que sacar al ejército, hay que utilizar la fuerza, porque de una u otra forma, aquí el derecho que prima es el derecho económico, ¿verdad? Que son de segunda generación, pero prima sobre los derechos de primera generación, como es la vida. No me interesa tu vida, porque aquí lo que me interesa es la economía. Y te voy a matar sin importar, porque me estás haciendo perder dinero. Entonces, fíjate que ahí, en ese ejercicio, las ponderaciones jurídicas y de la Corte Constitucional desaparecen y se vuelve más un ejercicio económico-político donde deja de jugar la Corte Constitucional. ¿Ya? Como el ejercicio que te puedo plantear. Profe. Cuando lo que pasa es que eso tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con la gerencia política de una situación. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Garantizar, o sea, no se puede justificar la garantía del orden público con la violación del derecho a la vida. O sea, pero tampoco el Estado debe garantizar el derecho a la vida, al orden público, y debe garantizar el derecho a la vida, ambos. ¿Cómo hace para equilibrar ese juego? Es un asunto bastante complicado. ¿Okay? Tratemos de tomar una situación bastante precisa. Se supone que cuando un cuerpo de seguridad del Estado sale a mantener el orden público, no están saliendo 4 juntados de plaza con unas escopetas a salir a distribuir disparos a todas partes. Se supone que es un cuerpo profesional que tiene una formación, que tiene una regulación a lo que se le establece y que profesionalmente debe manejar esa situación minimizando las pérdidas. Ese debería ser el criterio profesional de manejo de la situación del orden público. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, porque sucedió en mi país, cuando se dice, no, pero es que, por ejemplo, no salieron con armas, con armas de fuego, pero, por ejemplo, se usó de manera inadecuada el armamento no letal. Usada de manera inadecuada puede matar, ¿okay? O puede producir lesiones permanentes. Entonces, por supuesto, eso implica una responsabilidad penal y judicial por parte de los funcionarios. En dado caso que un funcionario, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones para el cumplimiento del orden público, viola la ley o sigue de manera inadecuada el procedimiento, debe ser procesado para eso. Debe ser separado de sus funciones y procesado. Cuando no sucede eso, estamos en caso de una negligencia por parte de las instancias que deberían garantizar los derechos y deberían hacer cumplir los procedimientos previamente establecidos. Creo que eso es mucho de lo que está sucediendo. ¿Okay? Y creo que al final, y lo digo con la mayor responsabilidad, hay mucha impunidad en ese sentido. Es decir, el presidente de la República no puede responder por cada acto que hace un policía en una calle en el centro de cualquier ciudad colombiana. Pero si una vez que ha sucedido un acto que transgrede la norma, que transgrede la ley y transgrede los mismos derechos que el Estado colombiano, es una obligación por parte de la autoridad política procesar a la figura, al ente del Estado y tomar los procedimientos correspondientes. Creo que eso es parte de lo que también se ha dejado de cumplir
en la situación de las últimas semanas. Ciertamente, profe. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat. Jenny nos pregunta acerca de cuando los miembros de comisiones que son enviadas por parte de la ONU son atacados, ¿qué entidad vela entonces por su derecho y qué país les defiende? Bueno, como lo dice, la Organización de las Naciones Unidas es una organización. Como organización, como empresa, quienes se encargan de velar por ellos es la misma organización. Si ellos son atacados, pues ahí el comité de las Naciones Unidas, ¿verdad? Deberá tomar las decisiones o tomar las acciones correspondientes con el Estado o individualizando al sujeto que atacó a los miembros. Pero no es un país, porque no es es decir, las Naciones Unidas, como les son naciones, y no es que van a venir todos los miembros a castigar al policía o al Estado colombiano o al miembro de la manifestación. Entonces, ya se convierte en un ejercicio que el propio Estado colombiano, por ejemplo, el primer garante, porque se está haciendo una violación de derechos en su territorio, es el primero que debe activar la protección de los derechos y que debe defender a ese miembro de la Organización de las Naciones Unidas porque está dentro de su Estado. Ahora, si el Estado colombiano es el que está vulnerando el derecho, ¿cierto? Ya la Organización de las Naciones Unidas es la que tiene que llamar y tomar las acciones con el Estado o con el miembro para judicializarlo. Pero como tal, vuelvo y te repito, no es que haya un país específico, no es que Estados Unidos como tal es el que va a venir. No. Debe ser el comité propio de las Naciones Unidas y la persona responsable quien tome las decisiones al respecto de qué se debe hacer con el Estado que está violentando a los miembros de las Naciones Unidas. ¿Vale? No es como un diplomático, por ejemplo, que si fuese que se atacase a un diplomático de un Estado, entonces el Estado sí viene y pues toma las acciones de manera directa, Estado a Estado, ¿verdad? Porque se está atacando a un civil, bueno, un civil no, en este caso un diplomático, a un miembro del Estado Mayor de ese país, por decirlo así. Lo que pasa, no sé en qué circunstancias quien hizo la pregunta, no sé qué circunstancias específicas, porque por ejemplo, comisiones de la ONU hay de diferente naturaleza. A veces hay comisiones técnicas, a veces hay observadores, a veces son fuerzas de paz. ¿Okay? Y por ejemplo, se han dado casos de recapitulo. Por ejemplo, cuando viene una comisión, normalmente no entran como que si vinieran, como decimos, no sé si lo dicen aquí en Colombia, como entra Pedro por su casa. Es decir, una comisión tiene que venir además con una aprobación del Estado Nacional, a donde va a llegar y eso implica ciertas responsabilidades, como señala el profesor Vargas, ¿no? A veces, como en el caso de algunos países de África, donde son estados fallidos o hay una situación de alteración del orden público generalizado, hay agresiones a comisiones de observadores, incluso a comisiones, a fuerzas de paz por parte de grupos no estatales. Ahí implica el problema de si el Estado receptor o la autoridad que dice representar el Estado receptor tiene la fuerza para garantizar la protección y garantizar el orden. Ha sucedido, hace poco una comisión de la Oficina de Desarrollo, perdón, de Derechos Humanos de Naciones Unidas llegó a Venezuela y hizo una visita, levantó un informe y después que levantó el informe, el gobierno dijo estar en desacuerdo con el informe. ¿Okay? Pero no pasó allí, más de que lo recibió y lo llevó para algunos sitios y después dijo no estoy de acuerdo con el informe y no pasó nada más. ¿Okay? Entonces, las situaciones pueden ser muy diferentes. Hace poco en un país no recuerdo cuál país fue, mataron al embajador de Italia. Sencillamente venía haciendo él mismo una labor de protección de unos refugiados que solicitaron protección
y las personas y el grupo no estatal que quería tomar a esta persona rehén, como no podía quitar al embajador, lo voló los voló a todos al final de cuentas. ¿Okay? E Italia no invadió. Hizo una protesta fuerte, retiró el cadáver de su embajador, retiró a su autoridad. Las circunstancias pueden ser muy disímiles y las respuestas, en verdad, pueden ser muy disímiles. En algunos casos se da presión internacional, se cierran fuentes de financiamiento, se pueden tomar algunas sanciones, ¿ok? Para que llegue a Corte Penal Internacional tiene que seguir un procedimiento que puede llevar años. ¿Okay? Entonces, la pregunta no tiene una respuesta precisa, porque depende de del tipo de ataque, de las condiciones en las que se llevó adelante, si hubo víctimas mortales o si no las hubo, qué tipo de violación se realizó, qué tipo de misión, porque a veces es una misión de Naciones Unidas, pero a veces es la Comunidad Europea. A veces ha sucedido que es la OEA, por ejemplo. Entonces, depende de muchas de los rasgos de las circunstancias en las que se estén dando el ataque y la violación de la misión internacional. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya de pronto para ir cerrando, dos preguntas muy puntuales y bueno, en gran parte están directamente relacionadas con lo que ustedes nos han venido compartiendo desde su área de especialidad. Sin embargo, en esta oportunidad quisiera que por favor nos centráramos, como hacía hace un momento refería el profe Jorge, desde la mirada psicológica y sociológica, ¿cierto? Hacer como ese especial énfasis. Y la primera pregunta está orientada precisamente a esa identificación de los grupos sociales que hoy por hoy participan de las movilizaciones sociales en nuestro país, donde volvemos y destacamos el comportamiento y la participación de nuestros jóvenes. Entonces, en esta primera pregunta me gustaría que abarcaran desde su área de especialidad qué opinión les merece esta participación de los jóvenes, en tanto que eventualmente ha sido malinterpretada sí, ha habido como una malinterpretación que bien ha podido ser intencional, y es ver las acciones de nuestros chicos asociándolos con ese concepto de la rebeldía, ¿sí? Entonces se da como una mirada de que entonces ser rebelde es malo, ¿sí? Entonces me gustaría ver la mirada tanto psicológica como sociológica de esa conducta que hoy tienen nuestros chicos y que eventualmente por algunas personas o grupos pueden ser mal interpretados. Y la segunda iría un poco también como en esa línea, y los dos en su presentación lo plantearon, y es precisamente las consecuencias que existen cuando los grupos sociales, cuando las personas que hacen parte de las comunidades que están representadas hoy en las movilizaciones sociales se sienten agredidos, menospreciados o que sus derechos están siendo vulnerados, ¿cierto? Tiene en gran medida, el profe Oquendo hablaba acerca de que una de las consecuencias son precisamente los actos barbáricos. Y el profe Jorge también nos ponía un poco en contexto de cómo las consecuencias de cuando uno como comunidad, como persona, se siente menospreciado por su estado, que se supone que lo tiene que defender, proteger sobre todo, tiene como consecuencia precisamente actos de rebelión, actos de rebeldía. Entonces creo que ambas preguntas están un poquito relacionadas con ese concepto de la rebeldía, pero también de cómo eventualmente ese concepto de rebeldía siempre está siendo como estigmatizado como algo negativo, o por lo menos eso es lo que en muchos contextos nos muestran. El profesor Jorge, por su parte, mostró una imagen en la que un noticiero muestra y hace una nota en la que establece que se presentó una situación conflictiva entre los indígenas y los ciudadanos.
Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta precisamente del no reconocimiento de algunos grupos sociales todavía en la actualidad. Y bueno, precisamente parte de sentirse menospreciado es que entonces a mí no me reconozcan como un ciudadano, sino como un grupo social estigmatizado además. Porque entonces, si yo en mi condición de indígena peleo con una persona que hace parte del área urbana de determinada ciudad, tengo un enfrentamiento, eso hace que se me desconozca como ciudadano. Entonces creo que ese tema del menosprecio es como un aspecto fundamental en tener en cuenta. Entonces, profes, ¿qué opinión les merece desde sus áreas de experticia? Yo diría, Sharon, partiendo, por ejemplo, si hablamos de la juventud, siempre la juventud, esto no es nuevo, no es nuevo, la juventud siempre ha sido quien ha liderado los cambios. ¿Por qué? Porque es que al final, lo decía el profesor, a ver, esta es una constitución que tiene 30 años. Los que tenemos 30 años, ¿verdad? La vivimos naturalmente porque era novedosa. Usted y yo, profe, cuando nacimos con ella. Y nacimos con los derechos que en ese momento consideramos eran los que necesitábamos, requeríamos, ¿verdad? Pero ya ha pasado un tiempo y los que están viviendo esta constitución como algo viejo, como algo desactualizado, algo que se diferencia de lo que deberíamos tener, son los que empiezan a movilizarse. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, es una labor que no solamente es de ellos, porque nosotros también nos estamos movilizando, pero es una crítica que ellos hacen, ¿verdad?, a un elemento que para nosotros en su momento fue natural. Para nosotros fue natural, para ellos no lo es antinatural. Y siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Es por eso, te pongo el ejemplo, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que hizo parte de la séptima papeleta, era joven cuando participó, ¿verdad?, para que se hiciese el ejercicio de la Asamblea Constitucional. ¿Sí me van a entender? Es decir, ella era joven y participó como joven. Es decir, la juventud siempre ha sido quienes han liderado estos ejercicios, no sin desmeritar, ¿verdad?, a los otros grupos etarios. ¿Cuál es el problema? Que siempre, como han sido revolucionarios, se ha asociado, ¿verdad?, ese ejercicio crítico con, lo decías tú, con estigmatizar con el deterioro, con el daño, con la falta de criterio, ¿verdad? Porque al final las figuras estatales nacieron con esa norma. Es decir, a ver, el presidente no tiene 19 años, 20 años, ¿verdad? Tiene 40, 50, 60, ¿verdad? Y los grupos, las personas de bien también tienen esa misma característica. ¿Ok? Entonces, se vuelve también una confrontación entre generaciones. Los que dicen, hey, la constitución que está es buena porque yo nací con ella, no me ha pasado nada, crecí con ella, me desarrollé, mira cómo estoy de bien. Y la nueva generación que dice, hey, no, a ver, que tú hayas nacido, hayas crecido y te hayas desarrollado con ella no quiere decir que esté bien. No, a ver, hay que ser críticos en eso. Entonces, hay que entender ese elemento. Y ahora, desde la psicología, uno diría, bueno, hay un malestar y nosotros siempre buscamos descargar ese malestar. Entonces, el malestar genera unas ideas, esas ideas generan una emoción y esa emoción te empuja a una conducta, o la emoción genera unas ideas y las ideas te llevan a una conducta. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, nosotros comenzamos con un movimiento en el 2019 porque el proceso de paz no se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Porque estaba la reforma pensional. Es decir, esto no es del 2020. Es un ejercicio que viene con anterioridad como una crítica al gobierno y donde no reconoce al pueblo. No se le reconoce. Es que al final el proceso de paz es una voluntad del pueblo. No es una voluntad de un gobierno. El proceso de paz es constitucional, hace parte de la Constitución, ¿ok? Del bloque constitucional. Entonces, en ese ejercicio no se reconoce el pueblo y la decisión que tomó el pueblo. El pueblo dice, ven acá, es decir, tengo que manifestarme respecto a esto. Y en ese ejercicio, el movimiento ha empezado a crecer porque se han sumado
más ideales, se han sumado más emociones que han llevado a más grupos a movilizarse. Entonces, en ese momento, por ejemplo, eran los docentes. Después, entonces, se unieron los pensionados. Entonces, se unieron los adolescentes por la educación, que en ese momento también se estaba movilizando en el 2019 por la reducción de la financiación a la educación superior. Entonces, se van uniendo más grupos porque esas ideas, ¿verdad?, las empiezan a asumir como propias, como les decía yo ahora. Se empieza a hacer, ese símbolo se empieza a ser parte del grupo y esa emoción empieza a movilizar y más grupos. Entonces el descontento ya no solamente es de un pequeño grupo que se sentía violentado, sino que ya es un grupo que reconocen y que se apoyan de manera mutua. Mira, por ejemplo, la Minga no comenzó en las primeras semanas a hacer la participación y después dijo, hey, yo también, es decir, también hago parte de este ejercicio, y se unen a la Minga al ejercicio. Te dijeron los pensionados, los trabajadores de la salud, es que también hay una reforma en la salud, también nos unimos al ejercicio del paro. Y así se van uniendo más grupos porque van reconociendo que esa emoción, que esas ideas y ese comportamiento que están teniendo los sujetos que se están movilizando también son parte de mi ejercicio, también las reconozco como propias, ¿verdad? Entonces, es lo que yo podría como aportar, claro, desde mi punto de vista, desde la psicología. ¿Okay? Comparto la aseveración del profesor Vargas, sobre todo porque me parece, creo que limitarlo a una protesta juvenil no es exacta. Sobre todo porque cuando uno lee el documento del Comité de Conflicto, uno lee varios tipos de, varias demandas, lo que implica diversos actores participando y que indudablemente están aprovechando el empuje generado por la acción colectiva que se ha venido articulando en los últimos años. Yo sí quisiera, porque además, por ejemplo, lo que sonó más en las últimas, hace varias semanas fue lo de la reforma tributaria. Sin embargo, hay una reforma de salud, del sistema pensional, hay una cuestión que tiene que ver con las tasas educativas, con las matrículas educativas, ¿ok? Pero también quisiera recordar algo que a veces no se toma en cuenta, que además pudo haber propiciado unas circunstancias que abrió lo que hay un sociólogo inglés llamado Sidney Tarrow llama una ventana de oportunidades para la unión del conflicto, que es que, señores, llevamos año y medio de COVID, que implica un deterioro económico que lleva a que la gente empiece ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues cuando observa que sus condiciones se deterioran, indudablemente hay mayores motivos para movilizarse. No sé en realidad, porque no he levantado la información de campo sobre cómo es la participación de los diferentes sectores, pero yo creo que en este momento, para hacer una evaluación justa de la movilización colectiva, hay que comenzar a ver quiénes son los que se están movilizando, por qué se están movilizando, y una cosa bien interesante para retomar la idea del profesor Vargas, cómo se están articulando entre ellos para generar un comité de conflicto con fuerza para sentarse a negociar. El gobierno tuvo que aceptarlo y sentarse a negociar con ellos. Y esa es una idea importante. Creo que todavía es muy pronto para saber qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Creo que han habido logros importantes. Ojo, también démosle un punto al diablo, para usar una frase de alguna manera. Oiga, un gobierno que diga, ok, me voy a sentar a hablar contigo, es muy diferente a decir, yo no tengo nada que hablar y utilizar mayor represión. No, que no podía, no, es que no es que no podía. Hay ciertas cosas que él mismo tiene límites también para hacer, sea porque por presión interna o por presión externa. ¿Okay? Entonces creo que en este momento la movilización social, que además es bastante heterogénea, porque además tampoco excluye gente haciendo actividades delictivas, hay de todo, ¿okay? Porque en esas situaciones pasa de todo en realidad. ¿Okay? Pero no es justo estigmatizar la movilización social por ciertos hechos colectivos, ciertos hechos que sean delictivos o de violación de la ley o incluso de transgresión de costumbres. ¿Okay? Creo que la movilización social colombiana en este momento es bien interesante y que da mucho no solamente para estudiar, sino para contribuir con ella.
Profe, muchísimas gracias. Bueno, nos extendimos un poquito del tiempo que estaba establecido, pero en mi defensa lo que tengo que decir es que es un tema demasiado interesante, el abordaje y sobre todo las respuestas que me incluyan, que hemos obtenido en esta oportunidad, creo que es supremamente importante. Esperamos que nuestros estudiantes, muy especialmente la parte académica, administrativa y la comunidad en general, hayan aprovechado este espacio. En mi opinión personal, ha sido un espacio demasiado significativo, porque han generado precisamente que ese análisis crítico empecemos a fortalecerlo. Es decir, estamos atravesando un momento histórico que es importante, y es un momento sobre el cual nosotros tenemos que reflexionar, y es un tema que estoy segura que hay muchísima tela para cortar. Sé que habrá muchísimos más cuestionamientos de los que logramos ver, por ejemplo, en el chat y demás, pero sí creo que es la oportunidad para que nos tomemos la tarea de fortalecer nuestro conocimiento en estos aspectos tan fundamentales, y eso solamente se puede hacer aprovechando estos espacios. Y definitivamente un acto simbólico supremamente importante que vi recientemente es cómo a uno de nuestros jóvenes le revisan la mochila y lo que le encuentran es precisamente una bandera y un libro. Entonces, cómo esas armas tan importantes como la bandera, un libro, y me atrevería a decir que otra arma que se está utilizando en estas movilizaciones es el spray para grafitar, y que hace parte precisamente de la forma de expresión y de comunicación de un pensar, de un sentir, que en este momento no podemos decir que es generalizado, pero creo que en este momento hay muchas personas que están en un nuevo despertar. Y cuando hablo de un nuevo despertar, me atrevo a decir incluso, o me referiría incluso a los eventos propios de la colonización, porque lo que veo en las expresiones, sobre todo a nivel de Latinoamérica, es cómo precisamente las personas están conociendo su propia historia, y cómo a partir de conocer su propia historia, los eventos, hechos y acontecimientos pasados, entienden que se presentaron situaciones horrorosas, situaciones de masacre, y que hoy se les tiene tributo a personas que cometieron precisamente actos barbáricos, y hoy están siendo cuestionados precisamente por las generaciones que están fortaleciéndose a nivel de conocimiento. Sí, yo creo que este es un aspecto que es supremamente importante. Creo que estamos más curiosos, y me atrevo a decir que todos, porque siguiendo un poco el hilo que decía el profe Jorge de cómo en el pasado los jóvenes participaban, hoy siguen siendo los jóvenes y al final siempre han sido los jóvenes, pero esos jóvenes de otras épocas siguen participando de estos procesos actuales. Y por eso vemos en las manifestaciones a todos los grupos etarios, y nos vemos representados sobre todo cuando colgamos en nuestras redes sociales a un abuelito colgando en su espalda la bandera colombiana, o cuando vemos a muchos abuelitos asomados en sus balcones apoyando a los jóvenes, ¿sí? Y hay diferentes tipos de manifestaciones. Creo que estamos en un momento histórico bastante representativo, que dentro de las disciplinas científicas de la psicología y la sociología, pues creo que vamos a tener bastante material. Y bueno, básicamente, profes, agradecerles su disponibilidad de tiempo. Este espacio, vuelvo y manifiesto, ha sido supremamente importante. Creo que hemos aprendido muchísimo, pero también me deja la apertura de que tenemos que seguir aprendiendo muchísimo más. Entonces, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan participando de esos espacios de aula abierta, porque creo que a pesar de las situaciones de contingencia, debemos aprovechar precisamente esta gestión del conocimiento que se está haciendo a partir de estos espacios. Y es que nos estamos permitiendo conocer de temas que probablemente necesitan un mayor nivel de profundidad, incluso temas que son completamente nuevos para nosotros, y que son un aporte significativo para nuestra historia, para nuestra vida personal. Profe, les agradezco mucho y bueno, les deseo un resto de día excelente. Muchísimas gracias, Sharon, profe Luis. Un gusto compartir el espacio con usted.
Muy agradable poder compartir ideas y demás. Gracias, Ferro, por la invitación. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, tengan buena noche. Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Magdalena, a la profesora Charo Cortés y bueno, estamos a la orden. Hasta Chao, luego. tengan buena noche. Hasta